Arrancamos nuestra nueva sección dedicada, bueno, pues a los ascendidos de la División de Honor y arrancamos con el Patacona. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Nueva sección. Arrancamos con ese repaso por por los equipos ascendidos en la División de Honor. En este caso empezamos con el Patacona del Grupo 7 y para ello, bueno, pues tenemos a su entrenador. Sí, tenemos a Fran Roca, que le tenemos pues ya con nosotros. Sí, nada, estamos con él. Y para que nos cuente un poquito, pues eso, cómo ha sido la temporada del Patacona en Liga Nacional, cómo ha surgido ese ascenso. Pues y bueno, tres hijos que para formar este equipo, que tienen miga. Y bueno, esperamos que lo disfrutéis. Bueno, pues estamos aquí ya con Fran Roca, que es nuestro entrevistado de hoy, el míster del Patacona. Que ha conseguido el ascenso al grupo 7 de la División de Honor, y que lo primero de todo, buenos días, buenas tardes, Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, aquí estamos. Bien. Decíamos un poco que habéis logrado el ascenso. Es cierto que hay que apuntar también que el Patacona no es la primera temporada, no es el primer año que está en la División de Honor, sino que es un equipo que ya es un club que ya pues tiene cierto bagaje en la categoría. Pero cuéntanos un poquito cómo ha sido ese ascenso, un poco cómo se ha dado un poco ese proceso durante la temporada. Bueno, yo la temporada la verdad que la dividiría en dos fases. Empezamos una pretemporada que estuvo bastante bien, lo que pasa es que una plantilla en la que yo tampoco tuve como entrenador una principal intervención. Yo llegué nuevo al club, estaba anteriormente en Salgui, estuve muchas temporadas tanto como entrenador como coordinador. Allí hice prácticamente todo, conseguí entrenar, tuve la gran suerte de entrenar a muchísimos jugadores y en todas las categorías. Y me venía a Patacona con el reto no solamente a nivel deportivo de intentar ascender el juvenil A, sino también como coordinador. Entonces, esa cuota de participación que, por ejemplo, esta temporada ya estoy teniendo, la temporada pasada no la tuve. Entonces, en algunos casos sí que hubo algún jugador que sí que aporté yo, pero la plantilla estaba hecha ya en un 80%. Eso ni mejor ni peor, ¿no? Simplemente pues con un criterio de la persona que estaba antes, que pues en algunos casos a mí me vino bien y en otros varios casos no. Entonces, hasta que fuimos puliendo un poquito la plantilla y fuimos un poquito ajustándonos y trayendo jugadores, sobre todo que algunos empezaron en División de Honor y que jugaban poco y tal, y como eran algunos de mi confianza, pues pude ir trayendo al club. Pues toda esa primera fase de temporada sí que es verdad que nos costó un poco, no tanto sacar los puntos, que sí que los sacábamos los partidos, pero los sacábamos sufriendo mucho, a veces de manera incluso te diría que no injusta, pero sí haciendo menos méritos que el rival deportivamente, y eso a mí personalmente no me cuesta nada admitirlo. Y sí que nos mantuvimos en una posición, más o menos estábamos dentro de lo que es los objetivos o de la posibilidad de ascender, pero no estábamos en la pelea. O sea, llegamos a estar a 9 puntos del Torrent, a 14 puntos del Jove Español, que eso eran un poco nuestros rivales por el ascenso. En esa primera fase de la temporada, pues ahí lo que más mérito puedo dar al equipo es que con un once titular muy marcado, en el que prácticamente podíamos hacer pocos cambios, pues sí que nos mantuvimos en la pelea y por lo menos no se nos fueron mucho los dos rivales. Luego sí que es verdad que con las incorporaciones que hicimos y un poco con el reajuste de plantilla que hicimos, la cosa empezó a funcionar mucho mejor. También coincidió que los rivales pues evidentemente no pueden mantenerse a un ritmo alto, al mismo ritmo toda la temporada. Entonces el Torrente empezó a bajar, nosotros empezamos a coger un poquito les cogimos y cogimos un poquito de ventaja. El Jove también empezó la segunda vuelta y empezó también a bajar, sus resultados empezaron a ser un poquito más justos. Lo que antes ganaba 2-1 ahora lo perdía 1-2, y ese tipo de cosas nos acercaron y nos metieron ya, digamos, en una posición privilegiada. Y luego evidentemente el final de temporada, que para mí ha sido el fin de temporada más bonito de mis 12 temporadas como entrenador, sin ninguna duda ha sido el más bonito, porque ha sido el más igualado, el que ha estado todo más justo, más emocionante, con más
con más incertidumbre, pues afortunadamente partimos con ventaja y terminamos con esa ventaja, nos dio para poder finalizar subiendo. Yo quería que nos contases porque, como acabas de decir, que sacabais los puntos en esa primera fase de la temporada, aunque no como a ti te gustaría. Sí que es verdad que en esas primeras 10 jornadas, pues oye, 5 victorias, 2 empates, solo 2 derrotas, a priori contra equipos que pues, iban a estar en esa tabla alta y se podría perder. ¿Cuál fue el punto de inflexión donde tú viste que ya se ganaban los partidos porque el Patacona jugaba bien al fútbol y jugaba sobre todo pues, a lo que tú querías? A ver, por hacer un resumen rápido, nosotros empezamos ganando 0-1 en Paterna, que si podéis ver la clasificación, el Paterna ha quedado el último clasificado y no ha ganado ningún partido, ha sumado 3 puntos. Y nosotros le ganamos 0-1 y no fue un partido fácil. Ganamos el primer partido de Liga, es verdad que no sabes cómo va a ir la cosa. El Paterna a priori no tenía una mala plantilla, luego el partido se dio, nos pusimos por delante pronto, pero luego sufrimos, al final acabamos sufriendo. Era un campo difícil, el césped en malas condiciones, etcétera. Y ese partido lo sacamos y ese partido fue de los duros. Luego se fue yendo poco a poco la temporada. Es verdad que yo en Torrente, que fue la jornada 3, si no me equivoco, nos ganaron 2-0 y la verdad que nos pasaron por encima, tanto en resultado como a nivel futbolístico. Yo vi un equipo muy superior al nuestro en esa jornada. Y ese fue un poco el pequeño punto de inflexión de decir, o cambiamos muchas cosas y nos reforzamos mucho y empezamos a mirar las cosas desde otro punto de vista, o no vamos a conseguir el objetivo de ascender. Fueron pasando las jornadas y el punto clave para mí fue en Burriana, que ganamos 0-1 en un partido bastante duro. También marcamos muy pronto y marcamos un segundo, ¿verdad? Marcamos muy prontito, en el minuto 5 o 6 me parece que fue, metimos un penalti y estuvimos todo el partido sufriendo. Acabamos con línea de 5, el portero nuestro sacó dos balones que eran imposibles. Entonces en ese momento sí que dijimos, esta es la línea, o cambiamos ya o por mucho que estemos ganando o que estemos sacando buenos puntos. Entonces sí que verá que ahí empezamos a acelerar un poquito con algunos jugadores, ahí ya empezamos a incorporar a algún jugador. Y para la jornada, pues eso, la que tú has dicho, para la 9, la 10, yo creo que el partido contra el Jove Español, que no sé exactamente qué jornada fue, que empatamos allí a 1, ese fue el partido que ya dije, este sí que es el equipo que yo... Este equipo sí que puede ascender. O sea, este equipo sí que está hecho para ascender. Y nada, empatamos a 1, metimos el 0-1 en el descuento, en el minuto 1 del descuento, en el 91, y nos empataron en el 94, o sea, quiero decir, nos empataron antes de terminar el partido, que dices, bueno, te vas con sensación agridulce porque lo tenías en tus manos, pero el partido que hicimos fue tan bueno que me acuerdo que el mensaje que dimos a los chavales tras ese partido fue, por aquí sí, o sea, por este camino es por el que vamos a subir. O sea, llama un poco la atención porque es verdad que pues lo que tú dices, ¿no? Al principio un poco de la temporada, pues acusáis un poco esa irregularidad, ¿no? Hay como, pues eso, en las 3, 4, 5 primeras jornadas, hay como, bueno, os hacéis todos los resultados que se pueden hacer, ¿no? En lo que es, empezáis ganando, empatáis, perdéis un partido, volvéis a ganar, ¿no? Sí que desde inicio, llama la atención que desde inicio, cogiendo un proyecto nuevo, al final como tú dices, de coordinación deportiva y llevando a lo que es el juvenil A, ¿ya tenías claro, o sea, la premisa era el equipo tiene que ascender de categoría? Por parte del club no, o sea, no había una obligación de hay que ascender sí o sí, si no es un fracaso y tal. Evidentemente el club sabía un poco el tipo de plantilla que empezó y un poco la estructura. Evidentemente teníamos un buen equipo, no ni mucho menos se planteaba la opción de no pelearlo, por lo menos, de no pelearlo, pero no era algo como es una obligación sí o sí porque tengo un plantillón, tengo un equipazo y no puede ser que no suba y tal. No era eso, no había esa presión. Sí que es verdad que luego, conforme se fue dando la situación, pues evidentemente ya el club dijo, ahora mismo sí que estamos en posición de poder exigir que el equipo suba. Pero no, en ningún momento desde el club se me metió a mi presión, ni se me dijo, vienes aquí tú para subir el equipo, ni... No, o sea, evidentemente el golpe que hubo el año pasado de bajar de categoría pues fue importante y había un poco que amortiguar y había un poco, tampoco el Patacona es un club que económicamente sea un club de becador y un club de estos de que le paga a los jugadores por gol y estas cosas que hacen otros equipos, que no me meto. Eso el Patacona no funciona así. En el Patacona paga a todo el mundo sus cuotas,
se puede firmar al que se pueda firmar. Evidentemente somos un club muy bien posicionado dentro de Valencia, somos de las 2 escuelas, porque no creo que haya más, 2, 3 escuelas si queréis, que tienen todos los equipos en las máximas categorías y que encima tiene un primer equipo que está en una categoría bastante alta. Entonces, a ese pequeño filtro evidentemente lo que te da es una prioridad y un buen posicionamiento para firmar muchos jugadores, pero no tenemos la posibilidad que tenían otros rivales. Por ejemplo, los otros rivales que teníamos nosotros para ascender, sin entrar en detalles, tenían jugadores cobrando, gente que estaba firmada por club profesional y que estaba cedida a esos equipos por club y pagada por club profesional, residencia en algunos casos, gente de fuera, o sea, unas cosas que el Patacona no tiene. El Patacona eran todos jugadores de Valencia, de cerca de Valencia, y entonces evidentemente no se puede exigir a un nivel que evidentemente tú no puedes llegar económicamente, pero sí que es verdad que luego, pues conforme se ponen las cosas, sí que es verdad que sí que estaba esa ilusión, más que presión, ilusión. Has dicho también que os reforzasteis con jugadores. ¿Tú piensas como entrenador que para subir a División de Honor, o al menos optar a ello, tiene que haber ciertos cortes de jugadores en determinadas posiciones que te den ese plus, de esa diferencia que dan entre un equipo para ascender y un equipo de mitad de tabla? Sí, sin duda. De hecho, esto creo que es clave. Los equipos que quieren ascender o que quieren estar arriba por lo menos necesitan ese tipo de jugadores. Lo primero, con experiencia en la categoría, que eso muy pocos, o sea, parece fácil de decir, pero fichar en Liga Nacional un club que quiera ascender teniendo luego la División de Honor, es complicado. Fichar gente que ya tenga experiencia dentro de la categoría y sobre todo que tenga experiencia jugando, o sea, siendo titular, siendo importante, porque ese tipo de jugadores normalmente firman en División de Honor al año siguiente, o lo firma un club profesional o firman en División de Honor. Entonces, firmar jugadores que tengan esa experiencia en la categoría, que ya se han cascado 20, 25 partidos, 30 partidos en Liga Nacional, es muy importante. Primero por la experiencia, nunca, o sea, valga la redundancia, y segundo, por el nivel deportivo, porque te están haciendo un filtro al final de que es un jugador que ya ha demostrado que en Liga Nacional es válido, ya ha superado ese pequeño filtro. Hay gente que es muy buena, pero viene de otras categorías más bajas, que están acostumbrados a otro ritmo de juego y la adaptación cuesta mucho más. Entonces yo sí que veo que el perfil de jugador, sobre todo, que tiene que haber en Liga Nacional para intentar subir, es gente con experiencia, que ya conozca la categoría, y luego evidentemente la gente que viene de otras categorías son apuestas que te pueden salir muy bien, ¿vale? O sea, nosotros ha habido jugadores que no habían pisado Nacional, que han hecho un temporadón este año en Nacional, bueno, te pueden salir bien, y otros que no, o sea, no hay una bola de cristal, pero sí que es verdad que lo que la experiencia me dice es que para intentar subir, el grueso de la plantilla tiene que ser gente que ya conozca la categoría. ¿Cómo, al hilo un poco de eso, Fran, cómo atraes tú a esos jugadores para que vengan a jugar a una Liga Nacional que esté más o menos, en este caso, bueno, como dices tú, ¿no? Jornada 7, jornada 8 ya más o menos tienes un poco, empiezas a partir de la jornada 3 empiezas un poco a mover, a hacer tus pequeños cambios, ¿no? ¿Cómo se atraen esos jugadores en un equipo que está siendo irregular, ¿no? En Liga Nacional. Pues sobre todo, o sea, esto puede ser por dos maneras, o porque vayas líder y vayas muy bien y se te vaya todo rodado y la gente quiera ir a tu equipo, que no era el caso, o porque los conozcas y ellos te conozcan a ti y digan, pues voy a apostar por Fran, pues voy a apostar por el entrenador que tuve cuando era cadete, o que nos hemos enfrentado tantas veces y he visto que es un entrenador que por lo menos, que no sé si será mejor o peor, pero que por lo menos va de frente, es exigente, dice las cosas como son, y cuando estoy mal me quita y cuando estoy bien me pone, que al final parece una cosa muy sencilla y muy fácil de decir, pero estas cosas son, pues tienen muchas aristas y hay gente que le cuesta verlas. Entonces, pues ese tipo de jugadores son los que firme yo, gente que ya conocía, gente que me conocía a mí sobre todo, que había confianza. Y evidentemente tiene que haber un componente que, por ejemplo, yo traje a algún jugador al equipo que no estaba siendo importante dentro de un División de Honor, de un equipo de División de Honor, y evidentemente pues entre no jugar o no sentirse importante en ese equipo y venir a un club donde saben que el entrenador les conoce, que tienen, no les va a poner por castigo, ¿no? Pero que sí que tienen una ventaja respecto a otros que los conoce menos, pues evidentemente, y luego está el reto bonito que evidentemente yo les planteaba a todos de decir, oye chicos, si venís vosotros, es que el equipo yo creo que va a pegar un salto y que vamos a pelear el ascenso.
un poquito hablando también de esta gestión que tienes que hacer tú con los jugadores, quería pues, saber cómo un entrenador, porque a mí me llama mucho la atención, cómo un entrenador gestiona la falta de minutos de algunos jugadores, porque si tú eres ya jugador de Liga Nacional, incluso, pues como tú dices, ya incluso pues División de Honor, eres bueno, vales para jugar el fútbol al menos a ese nivel, pero no gozas de esos minutos. ¿Cómo los gestionas tú? Pues es que de verdad, a mí me gusta ser muy claro y diciendo las cosas como son, hablando con los jugadores, evidentemente sin ser maleducado y sin ser faltón y sin ser... Hay gente que confunde la sinceridad con la mala educación o el faltar al respeto o el ningunear o menospreciar al jugador. Por mucha opinión negativa que pueda tener yo de un jugador o que yo piense que no debería haber estado en la plantilla porque no tenía el nivel suficiente o lo que sea, yo evidentemente no se lo hago ver así, pero sí que le hago ver que por lo menos conmigo no va a tener oportunidades o yo voy a priorizar a otros jugadores porque considero que están mejor que él. Es tan sencillo como sentarte con ellos de manera, porque muchos de ellos, o la gran mayoría, son gente educada, que si le explicas bien las cosas y por lo menos tú personalmente das la cara, no te pueden reprochar nada. Nadie te va a poder decir que les has engañado, que les has vendido humo, que les has mentido, que les dijiste que los querías para ser piezas clave y luego no han jugado. No. Aquí yo por lo menos me gusta decir las cosas como son. A la gente, evidentemente, que viene con un cartel un poquito mayor o con la ventaja de que yo los puedo conocer o yo los he tenido y los he puesto mucho en otros equipos y demás, a esa gente, evidentemente, les digo que no se relajen, que no tienen nada asegurado, que no se le garantiza minutos a nadie y que si no trabajan como toca o faltan a entrenar o cualquiera de estas cosas o hay un mal desempeño, se van al banquillo. Y eso también lo agradecen porque tampoco se relajan. Y luego la gente que no juega o que yo la veo por debajo, evidentemente se les habla con ellos y se les dice, mira, ahora mismo hay... pues no sé, 4 extremos por delante de ti. Lo siento, pero ahora mismo lo tienes complicado para jugar. Entonces tienes 2 opciones. O te quedas sabiendo el rol e intentando cambiarlo, trabajar más e intentar ir escalando posiciones, o te buscas una salida que por mi parte como entrenador no va a haber ningún problema. En el Patacón a toda la gente que ha... Y ya no por parte mía como entrenador o coordinador, sino por parte del club. Es un club bastante honrado en ese aspecto y la gente que no quiere estar, no hay ningún problema. Se le abre la puerta, no se le pone trabas, no se les retiene la ficha, incluso en algunos casos pues prácticamente como que se les busca, incluso se les ayuda a buscar salida, ¿vale? O sea que no, en ese sentido yo creo que la clave es ir de frente y ayudarles y ser educado y decir, oye, mira, lo personal está por aquí, me pareces un gran chaval, me pareces un tío que trabajador, además te lo estás dejando todo, porque la gran mayoría luego trabajan en los entrenamientos, lo hacen bien, lo que pasa es que no les da en los partidos, no les da respecto a otros compañeros. O simplemente que al entrenador le gusta más otro perfil de jugador, que puede estar más acertado o menos. Que aquí nadie somos... no tenemos la razón absoluta en el fútbol, pero es nuestro criterio. Y sobre todo cuando ya los resultados van saliendo, pues no es más difícil entrar para la gente que no es titular o que está teniendo un papel poco protagonista. Entonces, o lo asumes, lo aceptas y desde tu rol aportas al equipo, o te tienes que buscar una salida. Y para eso, ya te digo, por lo menos personalmente, que tengan un buen trato, que te preocupes por ellos, que les digas tú lo que les falla. Es decir, porque muchas veces la gente te viene y te pregunta, el jugador te viene y te pregunta, oye, Fran, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer yo para jugar? ¿Qué tengo que hacer yo para jugar? Y tú les tienes que decir, pues mira, fallas en esto, fallas en aquello, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar aquello. Y eso también lo agradecen, porque dicen, este tío por lo menos no me pone, pero por lo menos me ayuda a mejorar y a competir mejor. ¿Sabes? Sí, al final, hombre, a ver, es verdad que la cuestión un poco, la confianza, ¿no? En esa confianza un poco que demuestras al final en tratar un poco a los jugadores, pues bueno, dándoles un poco las explicaciones, digamos, aunque parece que suena mal, ¿no? Esto de decir, no, es que el entrenador tiene que dar explicaciones, pero es que al final muchas veces es verdad, es decir, al final si tú tienes un perfil que a lo mejor no encaja dentro del organigrama que tú tienes pensado, no da a lo mejor el suficiente rendimiento comparado con otros jugadores, que muchas veces es lo que es difícil de entender o lo que frustra quizá a algunos jugadores, ¿no? El hecho de que, o sea, tú estás a un nivel muy alto, pero hay otros compañeros tuyos que dan un perfil un poco más y no terminas de llegar a encajar, ¿no? Entonces, un poco, quería hablarte un poco, es importante al final esa confianza a nivel de cohesión, a nivel de grupo. ¿Se te queda de este año para la temporada que viene? ¿Se te queda parte de ese grupo que has conseguido, digamos, construir esta temporada? ¿O tienes que hacer ahora
Tienes que reestructurar un poco malabares ahora para hacer el equipo de cara a la temporada que viene. Pues mira, afortunadamente no. Y te digo por qué. Afortunadamente se me va mucha gente. Y digo afortunadamente porque cualquier otro sería más proteccionista o más de lo suyo y más lo mío primero y tal. Yo particularmente creo que es un éxito. O sea, el éxito aparte de subir la categoría, para mí es el grupo que hemos hecho, la gran familia que hemos hecho dentro del equipo, porque al final, más allá de entrenador, jugadores o cuerpo técnico, que yo a mi cuerpo técnico lo considero también no solo amigos personales, sino como parte de la familia, ¿no?, del fútbol, pues sí que es cierto que hemos conseguido, como un éxito rotundo, que se nos hayan ido jugadores y se nos han ido a canteras profesionales. Entonces eso, yo es que me alegro mucho de que un jugador nuestro haya firmado por el Real Murcia y que pueda cobrar del fútbol, aunque sea poco, pero por lo menos cobra del fútbol, se ha ido allá a vivir. Pues tengo otros 2 chicos que han firmado por el Levante, que además con doble éxito, porque eran chicos que ya habían estado en el Levante, que en el Levante no habían cuajado, no les habían dado el rendimiento que ellos pensaban, los soltaron, recayeron en Patacona y han hecho una muy buena temporada ambos con nosotros y han hecho tal buena temporada que el Levante los ha vuelto a llamar y han vuelto a firmar allí. Entonces eso es como para mí un doble orgullo. Y luego pues otros jugadores. Luego sí que es verdad que hay algunos, había 8 o 9 que pasaban ya a amateur, y de hecho muchos de ellos, la gran mayoría, han renovado en el primer equipo, que estaba en Liga Comunitat, que es otro éxito, porque en cualquier otro club o se van los jugadores porque no hay primer equipo, o no llegan al primer equipo porque o bien está muy bajo de categoría, que en Valencia Capital no hay equipos. Los equipos de tercera división, de Liga Comunitat y ya hacia arriba son equipos de pueblos, no que tienen el suficiente apoyo económico como para poder mantener los equipos en esas categorías, los primeros equipos. En Valencia Ciudad solo está el Patacona, con un equipo, estaba en tercera y ahora está en Liga Comunitat, solo está el Patacona. Entonces todavía tiene más mérito, porque al final es el club apuesta por jugadores, que es verdad que han sido importantes en un ascenso de Liga Nacional a División de Honor, pero no deja de ser también parte también de, como que lo sentimos como parte de nuestro trabajo, de haber formado esos jugadores y de haberles ayudado a saltar al fútbol amateur a una categoría como la Liga Comunitat, y dentro encima de un club en el que ya estaban. O sea, evidentemente eso que ha supuesto, pues que la plantilla se nos han quedado 4 o 5 jugadores no más, y el resto han sido todo gente que hemos firmado de fuera. Y digo que hemos firmado porque ya prácticamente la plantilla la tenemos cerrada, nos faltan 2 cosas, pero lo que es el 90% de la plantilla está cerrada, y la verdad que estamos muy contentos porque hay un buen nivel. A ir un poquito de esto que estamos hablando para la temporada que viene, básicamente se empieza a armar el Patacona de la 25-26, casi que recién acaba la liga, ¿no? Sí, nada más terminar, empezamos ya tuvimos la fiesta de la celebración el mismo domingo, y el lunes ya por la tarde, cuando nos levantamos, pues ya empezamos a maniobrar. Sí que verá que teníamos cosas habladas, cosas miradas, jugadores que evidentemente, representantes que nos ofrecen jugadores, etcétera, pero fue a partir de ahí cuando empezamos ya a sentarnos, a reunirnos, y bueno, en prácticamente un mes, diría yo que un mes o un poco menos, tenemos la plantilla al 90% cerrada, que eso no es fácil para un equipo que, como te he dicho, afortunadamente la tiene que hacer de cero. Eso hace mucho, ¿no? Porque vemos también aquí muchas plantillas que se cierran, o sea, ya metidas en pretemporada y no están cerradas del todo. Yo creo que eso te va a dar un plus a la hora de arrancar la liga y de conseguir el objetivo, que es la salvación, yo creo. Sí. De hecho, un poco también aprendiendo la lección de lo que hablábamos antes, de que cómo empezó la plantilla, cómo empezó el equipo en Nacional el año pasado, pues sí que es verdad que hemos hilado un poquito más fino. Luego es cierto que en División de Honor, al estar nosotros y el Alboraya solamente de Valencia en esa categoría, pues evidentemente tienes un escaparate y un filtro, lo que hablábamos antes, que muchos jugadores quieren entrar. Entonces, o es en Alboraya o es en Patacona, solo tienen 2 opciones. Así que claro, evidentemente eso facilita un poco las cosas, pero bueno, ya te digo que hemos podido firmar al 90% de la plantilla, al jugador que hemos querido. Es decir, no nos hemos tenido que ir a la segunda opción o tercera o cuarta, sino que prácticamente jugador que hemos querido, jugador que hemos podido fichar, por H o por B. Hombre, tiene que ser complicado, ¿no? Al final, intentar crear una plantilla de División de Honor,
teniendo el final, porque bueno, dices que claro, hablas tú que está Alboraya, estáis vosotros, es verdad que al final, bueno, el Jove también ha ascendido a División de Honor, pero al final, claro, al final luchas un poco, entre comillas, ¿no? Pues tienes otros equipos, tienes Levante, tienes Valencia, este año pasado pues tenéis Alcira, ¿no? Al final, ahí tiene que ser difícil conformar un equipo en División de Honor tan rápidamente, porque al final los jugadores, digamos, tienen opciones de dónde ir, ¿no? Siempre que tengan la calidad técnica suficiente. Obviamente es verdad que en Valencia pues estarán perfiles, pues a lo mejor que tengan siempre ese puntito, ¿no? de rendimiento, de tensión, ¿no? Pero sí que es verdad que es difícil, como me decía un entrenador de Extremadura, dice, no hay tantos jugadores en Extremadura para hacer varios División de Honor. No sé si en Valencia pasa parecido. No es fácil, a ver, no es fácil, pero a la vez... si sabes a dónde ir o de dónde buscar o sabes cuál es tu nicho de jugadores o un poco tu bolsa, sí que creo que lo puedes hacer bien, porque al final, insisto, quitando Alboraya y nosotros, el resto son clubes profesionales, porque el Valencia no va a ir a por jugadores que tú vayas, y si va, pues es que no hay competencia ninguna. El Valencia va y ficha al que quiere, incluso va a tu propio equipo y te dice, ahora me gusta ese, y se lo lleva. El Valencia, el Levante, el Villarreal, el Elche, el Castellón, el Murcia, el Hércules... Incluso el Jove Español, que aunque sea un recién ascendido, es un club que pone residencia a los jugadores, que pues eso, que se gasta dinero, que tiene un primer equipo en tercera división, es un club que gasta mucho dinero. Entonces, evidentemente no es un club profesional o no es como los otros, pero también tiene unas ventajas que luego nosotros tenemos otras, también te digo. Nosotros tenemos evidentemente más volumen de jugadores, porque tenemos una liga nacional en la que la mayoría de equipos son de aquí de Valencia. Entonces nosotros, pues es lo que te he dicho, si sabes dónde buscar, pues nosotros de dónde nos hemos reforzado, pues evidentemente del Torrente, jugadores del Torrente, que ha sido nuestro máximo rival este año por el ascenso, que evidentemente tienen el nivel para jugar en División de Honor, y como no lo pueden hacer con su club porque no ha subido, pues nosotros, que algunos de ellos ya los conocía personalmente y de haberla entrenado a alguno, y a otros pues de este año muchísimo, porque han sido nuestro rival en Liga y nos hemos visto todos sus partidos, pues evidentemente esa gente la puedes fichar. La puedes fichar tú o el Alboraya. No se van a ir al Jove Español. Entonces, eso por un lado. Luego del Torrelevante también, del San José, ese tipo de equipos que en Nacional pues tienen nombre, tienen cierto caché, y tienen buenos jugadores, pues evidentemente el que quiere jugar en División de Honor de esos equipos, pues es que es lo que os digo, o se viene a Patacona si lo quiere Patacona, o se va a Alboraya si lo quiere Alboraya. No hay mucho ámbito más, quitando evidentemente los profesionales, que esos los doy por... Y luego hay otra parte, hay otro nicho de jugadores que aparecen, que es mucho más pequeñito, que es el de las canteras profesionales, la gente evidentemente que no cuenta, el Valencia no cuenta con ellos, o que el Villarreal no cuenta con ellos, o que el Levante no cuenta con ellos. Ese tipo de jugadores, pues o bien a través de una cesión, como hemos conseguido nosotros la cesión de algún jugador del Valencia, o bien a través de que lo sueltan y nosotros podemos contactar con su representante y podemos ficharlo, pues esa es otra vía para poder conseguir jugadores de cara a la plantilla. Y un poco así es como nos hemos hecho el equipo nosotros, con ese tipo de jugadores destacados ya en Liga Nacional en otros clubes, como Torrente, San José, Torrelevante, Alcira, etcétera, y luego con las cesiones o en este caso con la ayuda del Valencia o del Levante. Sí, al final no me sorprende, porque esos equipos, algunos de los que mencionas, son poco menos que históricos de la División de Honor, suben, bajan, han estado ya en la categoría, o sea que al final tiene una liga nacional un poco, digamos también, pues un poco aspirante, ¿no? a conseguir también el ascenso de nuevo, ¿no? Sí. Hablando de toda esta reestructuración del equipo, ¿lo hacéis a largo plazo o a corto plazo? Me explico. ¿Vosotros creáis el equipo para esta temporada que viene, conseguir el objetivo de la salvación, y el año que viene ya pues conformaremos otra plantilla? ¿O también a lo mejor miráis pues eso, algún chico de segundo año que si se consigue la salvación se pueda quedar otro año en División de Honor, o cómo lo hacéis? Si te soy sincero, yo miro salvar el equipo esta temporada y no miro el carnet de identidad. Es decir, si yo he firmado jugadores, evidentemente la gran mayoría son de 2007, que es van a ser de último año, porque siguen un poco todas las pautas o todos los requisitos que hemos hablado antes. Ya conocen, han jugado en Liga Nacional, algunos ya han jugado en División de Honor, han sido jugadores muy destacados, muchos partidos, gente que tiene ya unos números serios dentro de ese tipo de categorías. Aparte son gente que ya conocemos, que hemos visto toda la Liga Nacional este año desde primera mano
y tenemos todos los partidos y hemos podido chequear y contrastar a todos esos jugadores y al final son los que más nivel dan, la gran mayoría, pero también tenemos otros bastantes. Tenemos un chico de primer año que viene del Castellón, que es un central muy bueno, y tenemos varios chicos de segundo año, yo diría que 6 o 7 jugadores de segundo año, que dirás, el año que viene, bueno, para mí el año que viene sería un éxito si esos jugadores no están en el Patacona y los firma el Villarreal, el Levante, el Valencia y tal. Sería, hombre, si se quedan conmigo y hacen una buena temporada, pues oye, genial y encantado. Pero si esos jugadores destacan, ya saben que el año que viene les toca ir a un club profesional, a una cantera o a un club que, pues como el Lucan, que les paga la universidad, que les paga la residencia, que les paga tal, pues ese tipo de equipos. Entonces, yo no hago la plantilla pensando en eso, porque sería iluso, porque yo no creo que mis jugadores de segundo año, si destacan, se vayan a quedar el año siguiente en Patacona. O el chaval este de primer año. Si destaca el chaval este de primer año en Patacona este año, pues el año que viene tendrá cualquier cantera profesional y además nosotros, vamos, le acompañaremos si hace falta a la ciudad deportiva. ¿Vale? Así que no, nosotros lo hacemos pensando en hacer el mejor equipo para salvarlo este año. Y además también con el segundo objetivo, por así decirlo, de que esos jugadores, por lo menos los que pasan a amateur, que pueda ocurrir como este año, que pasan muchos al primer equipo. También me imagino que también el club obtendrá algún tipo de rendimiento de esos jugadores que a lo mejor puedan ceder o ser fichados de estas grandes canteras, ¿no? Si van a Lucan, o si van a Villarreal, o si van a Valencia, ¿no? Que al final un poco, pues también un poco este tipo de clubes, ¿no? Que son un poco más... A mí es que no me gusta, a mí particularmente no me gusta hablar de fútbol modesto, sí que es verdad que... Porque yo creo que un poco que sobre todo los clubes son más gestión que realmente un presupuesto modesto, pero sí que es verdad que al final, bueno, pues es una manera también un poco, ¿no? de obtener cierto rendimiento, ¿no? Al final de esos jugadores que al final estás formando. Sí, no, hombre, evidentemente nosotros evidentemente están los derechos de formación, que eso es para cualquier club. Y aparte de eso, nosotros pues con los clubes profesionales hacemos contratos por objetivos que claro que benefician al club o pueden beneficiar al club. Al final esto es un win-win. El club que firma un jugador que a priori les viene bien, les suma o puede, en el caso de las canteras profesionales, puede incluso llegar a primer equipo. En el caso del Patacona se ve beneficiado tanto a nivel de imagen, porque al final este año solamente en fútbol 11 son 13 jugadores ya los que llevamos incorporados a canteras profesionales, solo este año y solo en fútbol 11, que es una salvajada. Entonces eso a nivel de imagen es muy bueno para el club, porque también refuerza un poco la metodología, la manera de trabajar que tenemos en el club, la formación que llevamos, el trato, etcétera, y la competitividad sobre todo que hay en el club. Y luego es que el jugador gana porque además de estar beneficiando al Patacona, en este caso, porque le puede dar un rendimiento ya no solo a nivel de imagen, sino también económico en un futuro, él está poniendo en valor eso y luego aparte evidentemente está obteniendo una oportunidad que seguramente si hubiera estado en otro club no la habría tenido. Entonces gana todo el mundo. El Patacona gana porque ya no solo en lo económico, sino gana en imagen. El club que firma al jugador gana porque firma un jugador proyecto para su primer equipo. Y el jugador gana porque gana por los dos lados, gana por donde firma y gana por de donde viene, porque le provoca beneficio al equipo, en este caso al Patacona. Ahora que vais a empezar, pues yo creo que dentro de poco empezaréis pretemporada, ¿no? Ya no quiero preguntarte solo por qué esperas del Patacona en División de Honor, sino qué esperas de ti como entrenador. De mí como entrenador, pues espero seguir aprendiendo, espero seguir evolucionando y seguir. Al final, yo llevo ya muchos años y siempre digo lo mismo. Parece que lo he visto todo, ya parece que lo sé todo, parece que ya me han pasado todas las cosas y llega el día siguiente y me pasa una cosa nueva. O aprendo una cosa nueva o me encuentro una cosa nueva. Entonces, ya lo digo a veces como chiste, ¿no? De pues seguir evolucionando, seguir encontrándome cosas nuevas y retos y problemas. Sobre todo, seguir encontrándome problemas a los que aprender a hacer frente y con los que poder lidiar y seguir pues mejorándome tanto profesionalmente como personalmente, porque esto va de la mano, porque hay problemas, hay conflictos dentro de los equipos que ya no entran solamente dentro de lo que hay que hacer en cuanto a gestión deportiva, entran muchísimas veces en lo personal, en cómo te diriges a la persona o cómo se te dirigen a ti y cómo lidias con eso. Es decir, cuando alguien te habla mal o cuando alguien se comporta mal o falta respeto al equipo o hay algún familiar, algún lo que sea que no se comporta
o al revés, o eres tú el que no te has comportado porque te has calentado en un partido y se te ha ido la mano con el árbitro, con lo que le has dicho, o con el otro entrenador o lo que sea, y al final también cómo tú reaccionas, la humildad de saber pues rectificar y ese tipo de cosas, pues todo ese aprendizaje constante y continuo que tenemos los entrenadores, pues el poder continuar, eso es lo que espero de mí. Y en cuanto al Patacona, evidentemente salvar la categoría, que ya sería un exitazo, y quedar lo mejor posible. Si se puede salvar cuanto antes, mejor, la verdad, porque es más tranquilidad y es más, yo también como estoy con la coordinación del club, pues cuanto antes consigues los objetivos, antes te centras más en otras cosas también que igual necesitan más energías por tu parte. Hemos hablado un poco pues de esos clubes, ¿no?, que están en este caso, a ver, pasa en todos los grupos, yo creo. Es verdad que a lo mejor pues en el grupo 7 pasa también de forma un poco más llamativa quizá, pues bueno, que al final combinas un poco esas grandes canteras, las combinas con otros equipos un poco que son más formativos, ¿no?, que no tienen esa línea de trabajo pues dedicada, sino tan concentrada. ¿Cómo ves un poco esto de que se está hablando ahora mucho de la Superliga, de crear esa división de honor con 1 o 2 grupos en los que, bueno, pues son como eso que querían hacer en primera, ¿no?, ese grupo de filiales, ¿no?, pues hablan de que se quiere hacer una reforma de la división de honor y meter 1 o 2 grupos pues con los filiales, con las canteras, ¿no?, y otros 3 o 4 grupos un poco con los equipos que todavía no están en ese, que están un poco en ese rol más formativo. ¿Cómo lo ves eso de cara a futuro? Si se hace, ver, sí, a ver, yo en lo personal me parece una medida, o sea, quiero decir, con el sentido común en la mano, es algo lógico. Es decir, el Valencia, el Villarreal, el Madrid, el Barça, todas estas canteras gordas de primera división o de segunda división, en la liga, en división de honor, por más nivel que haya y por más partidos que se compliquen y por más todo que cada día está más igualado el mundo del fútbol y el pequeño le gana al grande y tal, todas estas cosas que pasan, al final de la película solo compiten cuando juegan entre ellos. O la gran mayoría de veces compiten cuando juegan entre ellos. Entonces, para el Valencia, entre jugar contra el Villarreal, el Betis, el Español, el Barça, el Madrid y tal, o jugar contra el Patacona, el Alboraya, me da igual, el Hércules o el que sea, pues evidentemente hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia porque sus jugadores se exigen más y se les pone más en dificultades, que es de lo que se trata en estos clubes para que esos jugadores lleguen a fútbol profesional, porque luego el Valencia aquí en la Comunidad Valenciana, el Valencia juega todos los partidos, domina, todos los partidos, los centrales se dan 150 pases entre ellos, luego llegan al primer equipo o al Mestalla o tal, y tienen que defender en bloque bajo, tienen que aprender a batallar un poquito más, tienen que defenderse mejor a nivel de duelos, y entonces esos jugadores no están igual de curtidos que si estuvieran jugando en una liga pues en la que esas cosas ya se les dieran. Entonces a mí todo lo que es la Youth League, la Copa de Campeones, la Copa de todas esas cosas, yo creo que lo que les hace es mucho bien a esos clubes profesionales, mirándolo desde ese punto de vista. Evidentemente desde el punto de vista del Patacona es mucho más bonito enfrentarse al Valencia que enfrentarse al Alboraya. Muchísimo más, o contra el Villarreal o contra tal, que enfrentarse pues contra el Cartagena, ¿vale? Evidentemente, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. A mí, sinceramente, como sé que está hecho desde la mejor intención, yo le daría una oportunidad. Oye, vamos a ver qué tal. Y si vemos que se ha perdido mucho el nivel o que se devalúa el grupo de división de honor, que no es el de los filiales, pues igual se puede plantear un nuevo cambio. Pero yo sí que le daría la oportunidad porque creo que está hecho desde una buena intención. De verdad, no le veo nada perjudicial, así a priori. Sí, porque al final competir contra estos equipos, cuando tienes esa semana, sí que yo entiendo que habrá mucha motivación entre los chicos a jugar contra estas canteras, pero también nos pasa aquí en el grupo 5, que es donde estamos, que cuando vas a hablar con los místers que han jugado contra el Madrid, contra el Atleti y tal, y o sea, no te hacen una lectura del partido porque no pueden, porque es que dices, ¿qué lectura te hago? Si es que han subido un poquito más la marcha cuando debían y nos han metido 3 y ya está, si es que no podemos hacer nada. Entonces yo creo que sí, que como tú dices, se nivelaría un poquito con ese grupo de filial y los demás. Claro. Entonces yo creo que sí, yo no sé cómo vosotros vamos, digo yo que entraréis igual, toda la semana entrenaréis con las mismas ganas, incluso un poquito más, ¿no? Cuando enfrentéis a estas canteras.
Sí, no, o sea, esos partidos son muy bonitos, todo el mundo los quiere jugar, encima sus ciudades deportivas son una pasada, la ciudad deportiva de Valencia es una pasada, la del Villarreal es una pasada, la del Levante también, vas a Elche y también disfrutas cuando te meten en el campo de césped natural, no sé, o sea, quiero decir, el ambiente es muy bueno, va mucha gente a ver esos partidos, está lleno de representantes, de agentes, de tal, de prensa, del otro, de tal, son partidos que tienen mucho hype, ¿no? Mucha emoción y mucha tal, pero sí que es verdad que, pues, que en muchos de esos casos vas al matadero, está claro, evidentemente hay mucha diferencia. Yo he visto partidos de la Comunidad de Madrid también, he visto al Madrid, he visto al Atleti, he visto tal, jugando contra equipos inferiores y es padres contra hijos, entonces pues claro, sí, hay un punto de... Y luego sí que es verdad que cuando consigues, por ejemplo nosotros este año que conseguimos empatar a 0 ahí en la Ciudad Deportiva de Valencia, pues es como que son cosas que no se te olvidan en la vida, ¿no? O si les ganas en casa, creo que la Boraya le ganó 1-0 al Valencia o al Villarreal, no me acuerdo bien, pues ese tipo de cosas las te acuerdas siempre y es como que tiene muchísimo más mérito el poder competir con ese tipo de canteras y un día les ganas o un día les empatas, pues imagínate, y más si es en su campo. Esa es la parte buena, toda la parte esa emocional, pero a nivel deportivo están a años luz, como es normal, están a años luz de nosotros, o sea, nuestros jugadores están pagando y sus jugadores cobran, pues eso, 2.000, 3.000 euros, 1.500. Entonces, claro, no hay color, no hay color. Deportivamente no hay color. Eso tienes que gestionar con los chicos, ¿no? Porque yo entiendo que ellos se frustrarán a lo mejor cuando se ven tan inferiores, pero chicos, es que no, o sea, están a otro nivel, no podemos hacer más. Nada, lo asumen. Evidentemente hay algunos pues que se frustran más o que les cuesta más entenderlo, pero lo asumen. Y luego tienes que saber jugar con eso. Hay jugadores que ese tipo de partidos, por muy buenos que sean, ese tipo de partidos no los pueden jugar o no los pueden jugar de inicio, porque vas a jugar una cosa que ellos no están acostumbrados o no están tan cómodos haciendo. Y si los metes, pues en el partido, pues a los 10 minutos los tienes protestando, que si es que no tocamos el balón, que si es que no sé qué, que si estamos todo el rato corriendo. ¿Qué quieres, monstruo? Si es el Valencia, ¿sabes? Entonces, ese tipo de jugadores no pueden jugar esos partidos o no pueden empezarlos. Luego otra cosa es que ya los saques porque el partido se ponga de una determinada manera en la que ya puedas sacarlos. Pero por muy buenos que sean, ese perfil de jugador no puede jugar esos partidos. O la cabeza les va muy bien y entienden que deben cambiar el chip, que también hay de ese tipo de jugadores, o no pueden jugarlos. Ahora, al hilo un poco de esto, bueno, de esos enfrentamientos, ¿no? Y bueno, y de al final, pues también un poco, como habéis tenido un poco la liga este año, la liga un poco de cara al año que viene, y además me gusta hablar de esto porque se habla poco, no sé, quería preguntarte si en el club, o bajo tu nivel de coordinación, contempláis un poco ahora pues tener coach, tener psicólogo deportivo, tener, aparte de preparador, o sea, es que al final los jugadores cada vez demandan tienen más necesidades, pero de cara a estos partidos importantes, de cara a estos partidos con cantera, de cara a los partidos a lo mejor por el ascenso, por mantener categoría, el club tiene pues este tipo de técnico, de servicios, de coach, de psicólogo deportivo. Pues mira, aquí en Valencia hay de todo. Yo vengo de un club que es el colegio. Yo estaba en el Colegio Salgui, otro club muy histórico de aquí de Valencia, y ahí sí que había una figura de psicólogo deportivo, que se encargaba tanto a nivel de niños, de todo temas de gestión, de organización, de problemas que puedan tener, de TDAHs y todas estas cosas, hasta luego ya los mayores, todos estos temas que tú dices de frustraciones, partidos importantes, gestión de la presión, nerviosismo, gestión de si soy suplente, si soy titular, todo este tipo de cosas. Y la verdad que el papel lo hacía muy bien y ayudaba muchísimo, pero he venido a otro club en el que no existe esta figura. Existe, sí que es verdad que hay los cuerpos técnicos están mucho más enriquecidos a nivel de que hay más preparadores físicos, más reporteros, ayudantes, asistentes técnicos, etcétera. Y en ese aspecto sí que está mucho más preparado, pero en el aspecto psicológico no. Y ahí he aprendido a que pues muchas veces yo creo que los mejores psicólogos somos los propios entrenadores. Y hilando un poco con lo que hemos dicho al principio, creo que la mejor psicología para el jugador al final, y sobre todo en este tipo de partidos y tal, al final es el ir de frente y de cara con el jugador y explicarle las cosas como son, desde la educación, evidentemente, y sin menospreciar o faltar, pero siendo claros y explicando, mira, nos estamos jugando mucho,
aquí ahora mismo las cosas van bien, evidentemente lo que funciona no se toca, no vamos a tocar nada, vamos a mantener un poco la línea, espera tu oportunidad, si sale 5 minutos aprovéchalos. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo que funcionan más, por lo menos me estoy dando cuenta con eso. Nosotros el último tramo de temporada, que fue cuando estábamos ahí apretados todos y el Torrente apretaba una barbaridad, el Jove no bajaba el pulso, nosotros estábamos ahí, tuvimos un par de pinchazos, pero luego nos volvimos a coger. En todo ese barullo que al final es muy difícil para las cabezas y más de chavales que tienen 16, 17, 18 años, sí que es verdad que nosotros, yo creo que lo gestionamos muy bien desde el no hacer nada, es decir, no me malinterpretéis, no de no hacer nada, de no darle importe, sino desde la normalidad, desde tratar las semanas como una semana normal más. Y cuanto más puesto el foco estaba en el fútbol y en el plan de partido y en el cómo juega el rival y en el cómo estamos entrenando nosotros y en todas esas cosas, que es lo que hacíamos todas las semanas desde la jornada 1 hasta la 34, cuanto más la mente iba dirigida a eso, menos estaba con el ruido de fuera de que si el Torrente nos está a 3 puntos, de que si ahora perdemos porque nos toca ir a jugar a Villarreal, que si ahora el otro tiene mejor calendario, que si el otro no sé qué, que si el arbitraje de aquí, el arbitraje de allá. Entonces, yo la experiencia me ha dicho, ya te digo, después de haber tenido psicólogo en el Salgui y de no haber tenido en Patacona, creo que las personas mejor preparadas para gestionar estas cosas son los propios cuerpos técnicos. ¿Tú vas a tener el mismo staff el año que viene? Sí, lo ampliamos un poquito. Es el mismo staff, el único que cambia es el preparador físico, porque el preparador físico estaba con nosotros y con el Levante, y este año ya no lo puede compaginar, entonces se ha quedado allí en el Levante. Y tenemos otro preparador físico que estaba en el club, que estaba en el cadete autonómico, que lo hemos subido y está con nosotros. El resto del staff es el mismo y añadimos 2 personas más. Un entrenador de porteros, que es Josebi, que lo hemos fichado también como entrenador de porteros del club y de fútbol 11, y luego Marco Oriola, que es otro chico, que es otro técnico de la casa, que estaba en infantiles y tal, y quería aprender y quería estar con nosotros, y la verdad que como ha hecho un buen año, ha hecho un buen trabajo, pues lo hemos incluido en la familia del cuerpo técnico. O sea, seremos 7 en total. Está muy bien. Sí, al final el cuerpo técnico al final es importante porque sobre todo... Cuanto más manos haya... Claro, al final luego para gestionar la plantilla, para hacer los entrenamientos y demás, al final te encuentras... A ver, es un poco lo que hablábamos antes, al final te encuentras con que ese tipo de roles, ese tipo de perfiles los necesitas un entrenador de porteros necesitas en el juvenil. Sí, nosotros tenemos entrenador de porteros, preparador físico, segundo entrenador asistente, tenemos médico, tenemos delegado evidentemente, el primer entrenador y ya creo que no me dejo a ninguno, encargado de material. Eso es lo que tenemos en el cuerpo técnico. Lo importante aquí es que yo cuando vine con el preparador físico, era muy amigo mío, ya estuvo trabajando conmigo en el Salgui y lo traje yo, aunque estaba en el Levante, pues el Levante le permitió compaginar con nosotros, y traje también a Lucas, que es el médico, que también hace función de analista y segundo entrenador, porque es muy amigo mío también y él estaba en el Torre Levante, bueno, se vino conmigo, pero luego, por ejemplo, el delegado, que es Álvaro Pons, y el segundo entrenador, que es Pedro Ruiz, estaban ya en el Patacona, no los conocía, o sea, bueno, podía conocer del fútbol y tal, pero no personalmente ni de trabajar con ellos. Han sido 2 incorporaciones, o sea, somos amigos, o sea, ya es que no es que trabajemos juntos, sino que somos amigos, yo los considero amigos míos y gente súper válida dentro del fútbol, cada uno desde su rol ha aportado muchísimo dentro del equipo, y yo me atrevo a decir que sin la aportación de ellos dos, probablemente el equipo no habría subido, igual que sin la aportación de Lucas, que era el que se curraba los análisis de los rivales muchísimo, Viti, por supuesto, que a nivel de preparación física es un animal, y creo que al final lo que hemos hecho también dentro del cuerpo técnico es una pequeña familia de amigos que cuando hemos tenido que ser profesionales dentro de los entrenamientos lo hemos sido, pero cuando nos hemos tenido que ir por ahí y hemos tenido que hacer más humor o más bromas y tal, creo que todos hemos ido en la misma dirección. No hay ningún rancio de estos que no les gustan las bromas, nosotros somos muy de reírnos, entonces en ese sentido hemos compaginado muy bien. Pasando un poco a la plantilla, cuéntanos algo de Asier Gómez, máximo goleador. Asier Gómez, un pedazo de jugador. Yo la verdad que cuando yo lo conocía porque a este chico lo entrené yo cuando era muy pequeño, porque aquí en Valencia hay no sé si conocéis el torneo El Cotif, que es un torneo de verano muy importante, y entonces ahí está la parte están los sub-19, creo que es, o los sub-20, y luego está la parte de los pequeños, de prebenjamines, benjamines, alevines. Entonces yo estaba trabajando en una academia de tecnificación y él vino al Cotif, y cuando era muy pequeño, no sé si era prebenjamín o benjamín, y ahí lo conocí, ya fuimos
haciendo relación, ya nos veíamos en los campos y tal, y sí que lo conocía, pero bueno, él luego él estuvo en el Levante, luego estuvo en el Patacona, luego fue al Patacona, 8 temporadas en Patacona. El año anterior había hecho muchos goles en preferente y había hecho una buena temporada, pero con un rol exclusivamente ofensivo, con poco trabajo defensivo, estos jugadores un poco anarcas, que a la hora de defender les cuesta, un poco perros, luego físicamente todavía no estaba hecho, un poco blandito, jugador tampoco muy fácil de llevar, porque contesta, porque tal, pero sí que es verdad que cuando empezó la pretemporada, después del periodo ese de adaptación, que igual que me pasó a mí, o que nos ha pasado a todos, pues él también lo tuvo que pasar, ese periodo de adaptación de soy muy bueno, pero tengo que trabajar, pero tengo que correr, pero tengo que ponerme fuerte, pero tengo que ganar duelos, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Después de todo ese periodo de adaptación, he de decir que para mí es el mejor jugador que había en la liga. O sea, el mejor jugador de largo, porque era muy completo. Ya no solo es la zurda que tiene, el buen golpeo que tenía a balón parado. Él a balón parado nos ha dado muchísimas asistencias de gol. Él y otro chico que se llama Marcos Lara, los dos la verdad que tenían un golpeo espectacular y a balón parado hemos metido más de la mitad de los goles. Luego aparte, muy buen golpeo desde fuera del área, atrevido, muy vertical hacia la portería, siempre con la portería entre ceja y ceja, siempre que puede sacar golpeo lo saca. Buen manejo también de la pierna derecha a pesar de no ser su pierna dominante. Y luego a nivel defensivo se ha remangado, ha trabajado, ha corrido, ha peleado, ha chocado al final, que le costaba muchísimo chocar, y yo le he dicho palabras muy duras a veces en el vestuario y él se las ha cogido bien en siempre. Cambió su carácter por completo a nivel de intentar sumar y de ser positivo y de no tomárselo todo a lo personal, sino al revés, sino tomárselo a que él quería progresar, a que nosotros queríamos que él progresara y que de su mano también el equipo mejoraría. Y sus números son intachables, o sea, son los 13 goles que ha marcado, más las 11 asistencias que ha dado, más todos los minutos que ha jugado, que habrá sido de los 5 del equipo que más minutos haya jugado, más todo el trabajo defensivo que ha hecho. Un jugador súper inteligente, cuando le decías las cosas las entendía, el tipo de pressing, dónde quiero que empieces a apretar, dónde quiero que te metas, en bloque bajo incluso. A nivel defensivo, los duelos, los unos contra uno defensivos, que el lateral lo superaba siempre con mucha facilidad, hasta en eso ha mejorado mucho y ha aprendido a usar bien los brazos, a meter bien el cuerpo, a bajar el centro de gravedad. Todas esas cosas que le costaban y que no le gustaban hacer, él ha puesto muchísimo de su parte para poder cambiarlas. Nosotros hemos puesto también mucho de nuestra parte, porque muchas veces la paciencia con este tipo de jugador se te agota, pero sí que es verdad que al final se ha convertido también, más allá de un jugador, se ha convertido también en un amigo. Entonces es un jugador, es un amigo, y cuando nos dijo que firmaba por el Murcia, nosotros la verdad que nos alegramos casi más que él y que su familia, y de hecho le deseamos que le vaya genial en Murcia. Ya le decimos en broma que en noviembre, cuando no juegue, que le dejaremos que vuelva, pero que no, que yo espero que juegue mucho y muy bien allí, que le vaya genial y que no solo haga una buena temporada en División de Honor allí, sino que luego pueda progresar allí en el filial y en todo, que pueda ser profesional. Sería un exitazo tanto para él como para nosotros. Sí, no, en principio nada. Solo quería preguntarte si tienes algún fichaje estrella esta temporada. Alguien que... Fichaje estrella, entiéndeme. Alguien que tú dijeras, buah, tengo que conseguir a este tío, sea como sea, este tío lo quiero yo en el equipo. Y, aunque no digas nombres, y si por el contrario has tenido algún jugador que al final de temporada has dicho, creo que he infravalorado a este jugador y se merecía más. A ver, ahí tengo de las dos cosas. O sea, a ver, fichaje estrella, yo te diría que fichajes. A ver, empiezo por lo fácil. Jugador que yo he tenido, creo que infravalorado y que creo que esta temporada la va a romper. Sí que tengo uno en la cabeza, que no lo quiero decir para no gafarlo, pero sí que tengo uno en la cabeza que renueva. Además, estaba con nosotros y yo creo que esta temporada sí que ha jugado, pero no ha jugado. Ha sido un jugador más de rotación, no ha sido un jugador muy titular o muy importante, pero yo creo que este año sí que la tiene que romper. Y luego lo otro es más difícil, porque sí que verá que fichajes estrella, yo creo que hay varios. O sea, hay varios que yo dije, buah, este jugador tiene que estar aquí, con este jugador no bajamos ni de coña. Me ha pasado con varios, no te diría que con 5 o 6, y los 5 o 6 los tenemos. La respuesta obvia es que tenemos un jugador cedido por el Valencia muy bueno, que seguramente ese sea el que todo el mundo sepa y diga, ese es muy bueno y tal. Evidentemente ese es muy bueno y yo confío mucho en él y espero que nos dé muchas cosas. Pero yo creo que también hay otros que pueden dar la sorpresa para muy bien este año.
Bueno, pues Fran, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, contándonos un poquito, bueno, pues la temporada que habéis hecho, un poco cuáles son vuestros planes, los planes del Patacona, de este juvenil División de Honor, pues de cara a esta próxima temporada 25-26 ya. Y bueno, yo no sé si quieres tú lanzar algún mensaje o algo a la afición, a los jugadores, a las familias o algo, para cerrar un poco esta charla. Nada, a ver, pues desde aquí agradeceros a vosotros que hayáis contactado conmigo y haber podido contar un poco también cómo funcionan los entresijos de al final en estos clubes parece todo mucho más sencillo de lo que luego es, son cosas complicadas, son procesos complicados, pero bueno, yo me alegro de que me hayáis podido dar esta entrevista para poder conocer un poquito todas estas cosas y nada, pues evidentemente un agradecimiento y un saludo a todas las familias de los jugadores que lo han puesto muy fácil durante el año, a la piña que hemos formado, a la familia que hemos formado dentro del equipo, al club en general, que estoy súper a gusto allí en Patacona. La verdad que ha sido un año fantástico, tanto a nivel del juvenil A como a nivel de lo que es todo, el presidente, de Jorge, que es amigo mío, que es el director deportivo, los entrenadores que he conocido, en fin, todo. Y por supuesto, pues eso, a los jugadores y a mis compañeros del cuerpo técnico que son la leche, que sin ellos no habría podido conseguir todos estos objetivos. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Fran, por estar con nosotros y contarnos un poco esos entresijos que, aunque tú dices, bueno, parecen fáciles, pero sabemos que no son nada fáciles muchas veces. Y nada, os deseamos tanto al equipo, al juvenil como a ti, que bueno, pues que os vaya fenomenal esta temporada, que consigáis los objetivos lo antes posible para, pues al final, como dices tú, para respirar un poco y poder centrarte también en otras cosas, que es importante. Y nada, desde aquí pues todo lo mejor para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos.